Bien, hermanitos, vamos a tener una breve reflexión bíblica. Vamos a ver algo que tiene que ver con señales, con las señales. Pero fíjate, te voy a compartir un testimonio de un hombre rebelde bíblico que es Jonás. Jonás, cuando Dios lo mandó a predicar a Nínive, no quiso, agarró otro rumbo, cayó en el mar, en un barco se iba, ese barco se empezó a agitar el mar, y entonces los marineros dijeron: ¿qué nos está pasando? ¿Por qué pasa esto? Jonás tuvo que confesar y decir: pues es por mi culpa, échenme al mar y todo va a estar bien. Lo echaron al mar y entonces dice, en el capítulo 1 de Jonás, dice: pero Yahweh, Dios, tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, en el capítulo 3 de este libro, dice la palabra de Dios que vino la palabra de Dios por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a las palabras de Dios, y era Nínive una ciudad grande en extremo, en 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí en 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó en su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y de ceniza, y se sentó sobre la ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive el mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, o sea, no coman, no se les dé alimento ni beban agua. Un ayuno total. ¿Quién sabe si se volverá a arrepentir Dios y se aparte de nosotros el ardor de su ira y no perezcamos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les iba a pasar, que les haría, y no lo hizo. Gloria a Dios. Entonces, después, ¿qué tiene que ver esto con Jesucristo? La palabra de Dios dice en el libro de Mateo 12, del versículo 39, el 38, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver tu señal. Y respondió Yahshua y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la perdición, porque Jonás les predicó. He aquí hay uno más grande que Jonás entre ustedes. Amén. En este lugar. Entonces, imagínate tú, si en aquellos años un profeta predicó arrepentimiento y la gente se arrepintió.
Y Jesucristo, que nos ha dicho en Mateo 4:17, cuando comenzó su ministerio, dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es un hombre más grande que Jonás, sí, porque es Dios encarnado. Sí, amén. Porque dice 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Y cuando Cristo les dice que los arrepentidos de Nínive, cuando resuciten, van a condenar a los que no creyeron en Cristo, porque aquellos creyeron por la profecía de un profeta, y los que vinieron a ser invitados a arrepentirse por medio del Cordero Pascual, que es nuestro Señor Jesucristo, no se arrepintieron. Y entonces dice el Señor: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la petición de Jonás, de la perdición a la que estaban condenados. Y aquí más que Jonás está alguien en este lugar. Amén. Ahí en el capítulo 16, trata también de algo semejante. Dice la palabra de Dios: vinieron los fariseos y los seduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Querían de Jesucristo señal del cielo. Mas él respondió diciendo: cuando anochece, dicen ustedes, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Si sabes lo que es arreboles, esa cosa que está como si fuera un borreguito. En la mañana dicen: hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabes distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Entonces hay gente que tiene mucha sabiduría de muchas cosas, pero bastante, pero no entiende los tiempos que estamos viviendo, según lo que dijo nuestro Señor. ¿Quién es? Dios. Conocen de la ciencia, conocen de muchas cosas, saben qué va a pasar en el cielo, pero no saben los tiempos que estamos viviendo. Y entonces, si tú te ves en la profecía de Jonás y ves lo que dijo Cristo respecto de eso, porque el mandamiento primero y la palabra que él dio iniciando es el arrepentimiento, y la gente no procede a hacer actos o frutos dignos de arrepentimiento, como dijo Juan el profeta en el capítulo 3 del libro de Mateo también, pues no saben qué está pasando en los tiempos. Viven su vida como si nunca hubieran a morir, como si no fueran a morir. Siguen pecando, siguen diciendo groserías, siguen odiando, siguen haciendo todo lo que no está indicado por Dios, porque piensan que no va a pasar nada. Inclusive algunos indicadores de estos tiempos dicen que estamos en el país de no pasa nada. La gente delinque, la gente hace y pasan 2 días y ya no pasó nada. Entonces dice que las señales de los tiempos no pueden verla las personas que esperan señales grandes para creer en Cristo. No hay otra señal, dijo el Señor. Entonces dice: hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Pero si tú te das cuenta, en
en el devenir de los tiempos, después de toda el ministerio de Jesucristo, todo lo que hizo y los milagros y todo lo que está escrito de él, más lo que todavía falta que no fue escrito, y qué es lo que nos impulsa a nosotros para construir la fe de salvación, la señal es esta, de estos tiempos. La señal de Jonás, lo que dijo Jesucristo, está en esta señal, lo que vas a escuchar. Jesús, Yahshua Mashiach, resucitó. Es indudable que él resucitó. Y entonces, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, nuestro Señor Yahshua Mashiach se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Qué texto es? Es el libro de Lucas 24, 36 en adelante. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mirad mis pies, yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ves que yo tengo. Carne y huesos. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Y entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó, lo comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día. ¿La señal cuál era? Les dijo el Señor: no hay más señal. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así estaré yo 3 días en la tierra. ¿Sí? Y ya cuando él está a punto de subir a su trono, les dijo: así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dios primero puso a Jonás, preparado el plan para él, en un gran pez que lo tragaría, y estaría Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Sí? Después, en el libro de Mateo, tendría Dios que decir: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Pero qué predicó Jonás al pueblo de Nínive? ¿Y qué hizo el pueblo? Se arrepintió. Después, como Cristo estuvo también como Jonás, también Cristo vino y predicó el arrepentimiento. Por eso dice capítulo 4, versículo 17: desde entonces comenzó Yahshua a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que Dios nos está diciendo acá, en el último, es cuando ya salió del pez, así como Jonás, cuando ya había salido del tercer día de la tierra, así como estaba. Fíjate, así les dijo que está escrito y así fue necesario que Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día. Quiere decir que ya había salido del pez, dijéramos.
Así salió Jonás. Fue y predicó y el pueblo se arrepintió. Aquí Cristo dijo, como señal, porque él dice, no va a haber otra señal, la gente va a pedir señales para creer, no hay otra señal más que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y así como estuvo Jonás 3 días. No hay otra señal, ni habrá, más que la resurrección entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y así como Cristo, así como Jonás, está escrito que Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día. Pero ¿quién se los dijo? Él, que se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ya estaba resucitado. Y ellos dicen que no creían de gozo. Y les pidió de comer y les dijo, mira, yo tengo huesos y tengo carne. Yo mismo soy el que resucitó. Él es el que resucitó para que tú te salvaras, para que te arrepintieras de todos tus pecados, para que fueras liberado de toda la esclavitud de Satanás y pudieras entonces predicar el evangelio a toda criatura y a ti te siguieran señales que dice Marcos 16. Estas señales seguirán a los que creen. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. El que no creyere, ¿qué? Las señales. No, la señal. Por eso dijo el Señor que se predicase, después de salir el tercer día, en el nombre de Jesucristo el arrepentimiento para perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y esta es una nación. México es un país. Y Cristo es el mismo ayer y por los siglos. Y será mañana. Y nunca morirá. Porque ya la muerte ya no se enseñoreará de él. Él vive para siempre. Para que tú resucites y vivas para siempre. Si te arrepientes y dejas tus pecados. Entonces nosotros vemos que sí es definitivamente una señal. Pero después de que él tuvo una señal, dijo de ti y de todos aquellos que creyeren, también resucitado, a sus apóstoles que les reclamó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, les dijo en Marcos 16 desde el 14, empecemos en el 15, dice, les dijo, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esas señales nos tienen que seguir. Pero primero, antes de estas señales, la señal es que te arrepientas. Si no hay arrepentimiento, ¿cómo van a venir las otras señales? Si Cristo dijo, la generación mala y adúltera pide señal, no va a haber otra señal más que la crucifixión, el entierro y la resurrección de nuestro Señor para perdón de pecados. Amén. Que se predique el arrepentimiento en toda nación, comenzando por Jerusalén, es la misión que tú tienes y que yo tengo. Predicar el arrepentimiento, no dice otra cosa, no hay otra señal. Así como predicó Jonás el arrepentimiento, así Cristo vino y predicó el arrepentimiento desde que comenzó y dio la instrucción de seguir predicando lo mismo hasta que poquito antes de subir a su trono. Les dijo, en 24 de Lucas, esto fue necesario cuando yo les hablé, pero ahora es necesario que se predique el arrepentimiento para perdón de pecados en todas las naciones. Entonces, si tú tienes algunas expectativas de hacer otra cosa, está muy bien, a través de los dones, a través de las cosas que Dios da. Pero lo primero y lo más importante es que tú y yo prediquemos el arrepentimiento para perdón de pecados en todas las naciones. ¿Qué es lo que debes predicar? Arrepentimiento. ¿Cómo lo debes predicar? Primero con tus frutos de arrepentimiento.
Porque Juan dijo, por lo tanto, da a hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuál es el fruto digno de arrepentimiento? Deja de hacer lo malo y aprende a hacer el bien. Ya no más lo malo. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Tú eres nueva criatura? Predica el arrepentimiento. Pero antes de predicar el arrepentimiento, practica el arrepentimiento con tus frutos dignos de arrepentimiento. Y después que tengas una vida libre de pecado, vas a poder apropiarte de la palabra que dijo: el Espíritu Santo está sobre mí. Amén. Porque va a venir el Espíritu Santo. Te va a bautizar el Espíritu Santo. Y entonces empezarás a predicar arrepentimiento. Y después las señales nos seguirán. Amén. Inclina tu rostro y vamos a dar gracias a Dios. Padre eterno, te doy gracias por esta breve semblanza tan importante, Señor. Porque si no hay un verdadero arrepentimiento, no habrá nada. No habrá fruto. Y Señor, ayúdanos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y Padre, así como tú dijiste, el arrepentimiento no nada más es al principio del ministerio. Porque a las iglesias en Apocalipsis les dijiste: arrepiéntanse, no sea que venga yo y se pierdan por tener a Jezabel, por todas esas cosas que dice tu palabra, por olvidarse del primer amor. Y Padre, yo sé que tu misericordia se extiende hasta los últimos tiempos. Aunque hay gente que dice que ya no hay gracia, pues tu palabra dice en Apocalipsis que hasta los últimos tiempos habrá la oportunidad de humillarse para que donde se predica tu palabra puedas tú escuchar desde el cielo y puedas perdonar y sanar nuestra tierra. Gracias, Señor, porque has perdonado, porque nos has escuchado en nuestra humillación y porque, Señor, hemos aprendido que en donde está la humillación, donde está la humildad, es donde tú habitas. No donde está la altanería, Señor, no donde está la soberbia, sino donde está la humildad de reconocer que no somos dioses ni somos Dios, y que solo somos seres humanos que dependemos totalmente de hacer tu voluntad para caminar en esta tierra rumbo a la puerta estrecha que nos llevará a la vida eterna. Te pido por mis hermanas que están aquí y por los que no están, para que nos acompañes, Señor, el poner también, porque tú pones el querer como el hacer para levantarnos en amor hacia nuestros prójimos, hacia nuestra gente, hacia nuestros compañeros de trabajo, hacia nuestras familias, hacia nuestros vecinos, en amor, Señor. Levántanos, Padre, en amor hacia el prójimo y el amor a ti sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús te amamos. Amén, amén y amén. Gloria a tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias por las señales.